Sí, profe, sí se escucha. Dale, Sí. Bueno, les voy contando. Vieron que puse en la página de la comisión, puse listados de temas. Surgió la duda sobre los temas verdes que aparecen a un costado. No se los había escrito ahí porque era muy complicado. La idea es así. Los temas que están en blanco ya están con una fecha asignada. Eso es una clase teórica que cada uno se irá anotando. El que se anotó ya queda fijo para esa fecha y para esa clase, prepara el tema. El tema, como les expliqué la semana pasada, el tema lo tienen que explicar entre 5 a 6 minutos, no más de eso. Pueden utilizar un pizarrón, así como yo tengo acá atrás, pueden usar un PowerPoint, poner fotos, lo que a ustedes resulte más fácil. La idea es que si lo van a hacer con PowerPoint o con láminas, sean lo más didáctico posible y traten de explicar sobre imágenes, porque si yo escribo el PowerPoint, escribo un texto y lo leo, no tiene mucha gracia. La idea es que ustedes practiquen cómo hablar con sus compañeros, cómo estar delante de un grupo de gente que los está evaluando, entre comillas, de una forma de ustedes de poder sacarse los miedos. Los temas que están en verde, hay creo que 4, 3 corresponden al mes de octubre y el último corresponde a noviembre. Son aquellos que van a preparar clases, videos prácticos también entre 7 y 8 minutos como máximo. Esos videos tienen que incluir una pieza anatómica. Entonces está el de rodilla, el de cerebro, el de pulmón y tráquea y el de ojo. La idea es que consigan alguno de estos elementos del animal que sea, de un cordero, de una vaca, de lo que sea, y puedan abrirlo, puedan disecarlo, puedan ir mostrando las partes en vivo. Es una buena forma de practicar. Muchos del año pasado lo hicieron con un videíto, hay algunos programas de edición de video que son gratuitos en internet, así que pueden hacerlo, lo pueden colgar en YouTube y darnos la dirección de acceso para que lo podamos ver, o pueden compartirlo con Diana, conmigo, para que lo compartamos después a través del grupo de WhatsApp, o pueden subirlo ustedes mismos al grupo de WhatsApp. No hay problema. Profe. Un segundito, ahí te escucho. Lo que sí necesito que el que grabe el video o la que grabe el video, o a lo mejor se quieren asociar entre uno o dos a hacerlo, no hay problema. Primero me lo envíe para poder verlo, ver si hay algo para corregir y recién después lo compartimos con el resto. Sí, decime. El tema de hacerla, ¿cómo esto? Lo de ir a comprar algo y cortarlo y estar mostrando Sí. eso, ¿esa parte es obligatoria? No hay nada obligatorio. Porque yo esa parte me tengo desconfianza en eso, por eso le Por eso no hay nada obligatorio, cada uno lo hace si quiere y si puede. Si lo podés hacer, lo interesante es que aprendés un montón, muchísimo. Hay gente que tiene acceso a alguna carnicería de confianza y lo puede conseguir, y otros que le va a resultar más difícil, por eso no hay nada obligatorio. Consejo es el que lo quiera hacer y se anima, y si a alguno le quieren, hacen 2 videos porque hubo 2 personas que les gustó el mismo tema y los 2 consiguieron ojos de vaca y los 2 lo quieren disecar, no hay ningún problema. Mandan los 2 videos, no pasa nada. Yo puse ahí para que se anoten. Nada es obligatorio, de todas formas la recomendación es que alguien lo haga porque realmente van a aprender un montón haciéndolo. Profe, Sí, decime. yo le quería consultar porque yo me había anotado por el de rodilla y Sí. más o menos había pensado en, bueno, comprar rodilla de vaca, no solo la parte articular, sino como cortar un poco el hueso. Tengo un carnicero de confianza, entonces como ser un poco más específica, disecarlo, quitar la parte como fibrosa que llega a tener y que quede solo el hueso. Y se me había ocurrido que para el video ir ensamblando a modo de articulación plastilina de algún color para diferenciarlo, músculo de plastilina de otro color y los que son los limpiapipas para usar injerto venoso, arterial y nervioso. Está perfecto, todo lo que a vos te parezca que puede servir y que pueda ser interesante se puede usar. Tengan en cuenta que obviamente la anatomía de la vaca no es como la nuestra. Claro, sí, es más como tratar de adaptar, por eso quitar todo lo que es su carne y demás para adaptarlo a la nuestra, más que nada. Exactamente, los músculos tal cual no los vas a conseguir, pero sí, por ejemplo, vas a encontrar los cartílagos interarticulares, vas a encontrar los ligamentos cruzados, y por ahí está bueno que muestres la textura para que vean qué forma tiene, cómo brillan, cómo son, si son suaves, si son ásperos, si son blanditos. Para eso sirve este tipo de trabajo.
Perfecto. Sí. Pero vos ponele y sacale todo lo que te parezca que pueda servir, no hay ningún problema. Ah, bueno. Profe, Sí, yo me inscribí para hacer la parte del cerebro y sí. quería saber, porque acabo de entrar, si se puede hacer de 2 personas o es individual. No hay problema, lo pueden hacer de 2 personas, no hay problema. Si lo haces con alguien que vos siempre estudiás y lo quieren hacer entre ambos o ambas, no hay ningún problema. Se organizan nomás. Muchas gracias. ¿Sí? La idea es que no sean, digamos, más de 2 porque realmente no sé si lo van a aprovechar tanto, pero con 2, hasta 2 podemos hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante áspero, que es todo lo que es sistema nervioso central. Deberíamos hablar también de huesos de la cara y de órganos de los sentidos. La realidad es que órganos de los sentidos, los fáciles, por ejemplo, el gusto, el olfato, eso vamos a dejar que cada uno lo estudie por su cuenta porque realmente no tenemos tiempo para verlo. Le vamos a dar prioridad a ojo, a oído, sobre todo a lo que es oído interno y oído medio, porque son sobre todo de la caja del tímpano y el oído interno, que son los más difíciles de entender, asociados a huesos que vimos la semana pasada, y le vamos a dar la mayor parte de la clase importancia a entender al sistema nervioso central. La idea es que ustedes se vayan de acá ubicados en el tema y que después vayan, se sienten y lo lean porque es muchísima la información. Podríamos estar hablando semanas enteras solamente del sistema nervioso central. Entonces la idea es que se vayan de esta única clase de 2 horas, por lo menos con una idea general sobre el tema. Acuérdense de ir poniendo los nombres ahí para que... Dayana, ¿estás conectada? Vayan poniendo los nombres, así los podemos tomar después en el presente. Yo voy a, los primeros minutos de la clase les voy a compartir, vamos a empezar con una página, con el PowerPoint, perdón, vamos a hacer una parte inicial uniendo todo lo que van a estudiar en fisiología, lo que a lo mejor ya están estudiando en histología, y después vamos a arrancar con anatomía. Vamos a empezar porque es muy grande el tema y si no, no vamos a poder hacer nada. Yo les voy a compartir la pantalla, a ver si tengo acá. Aguántenme un segundito, estoy tratando de que me abra. No sé por qué no puedo compartir. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Dayana? Bueno, voy a tratar de compartir, voy a tratar de hacer, porque lo más importante, digamos, es entender lo que es el sistema nervioso central, que es lo que más me preocupa que entiendan. Así que después, si vos yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero si te tenés que desconectar por tu clase, no te preocupes, vamos a hacerle un espacio, después de que vos puedas regresar, hacemos un espacio para tu tema, y si no, la semana que viene hacemos un espacio para tu tema, porque son 2 temas importantes. ¿Estamos? Sí, profe, justo les iba a decir eso, que al final recién salgo un parcial, por eso me conecté tarde y ya me quedo libre, así que me quedo con ustedes. Bueno, dale, Cuando dale, ustedes genial. terminen, ahí sigo yo, así que me quedo. Dale. Voy a tratar de compartir la página. Ahí está. Ahí está. A ver si la puedo compartir ahora. Bueno, ahí están viendo la primera lámina del PowerPoint. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, no lo voy a maximizar porque no vamos a tener suerte si no. Voy a apagar el celu, denme un segundín. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, entonces tenemos, lo que vamos a ver hoy es el sistema nervioso central, que está todo incluido en la bolilla número 5. Bueno, vamos a hablar un poquito de embriología. Esto se los cuento porque en la guía que aparece de la cátedra sobre el sistema nervioso central está toda esta parte del tema, que es la embriología, y a veces es difícil de entender. Cuando se produce la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide,
tenemos dos células, el óvulo y el espermatozoide. Se juntan y empiezan a generar nuevas células con una carga genética completa. 23, ¿cómo es? 23 de un lado y 23 del otro, al complemento del ADN. Este ADN se junta, hace los 46 cromosomas que necesitamos, que nos forman a nosotros, y va generando replicación celular. Primero un grupo celular más chico, que se va a llamar mórula, porque parece una mora, y después va a generar dos tipos de tejidos distintos. El tejido trofoblástico, que va a dar origen a la placenta, que es el órgano que alimenta al feto y después al embrión durante toda su gestación, y después todos los componentes que van a generar al embrión, ¿sí? El embrioblasto. El embrión va a tener tres capas, una capa finita externa, una capa media y una capa interna. La capa externa la vamos a llamar ectodermo, ¿sí? Es como si fuese un sándwich, tres capitas. La capa más superficial se va a llamar ectodermo porque es la capa de afuera, la capa del medio mesodermo porque es la capa media y la capa de adentro endodermo porque es la capa interna, justamente endo. El ectodermo va a dar origen a todo lo que son la piel y sus dependencias y va a formar, ya después les voy a mostrar fotos, va a formar una especie, se invagina, se mete como un pliegue para adentro, forma un tubo y va a dar origen al tubo neural. De ese tubo neural va a surgir el sistema nervioso central. Entonces, a medida de que ese tubo neural va replicando sus células, se va agrandando y va obteniendo flexuosidades, ¿sí? Se va agrandando tanto en su largo y en se va plegando, para que me entiendan. Esos pliegues va a generar un pliegue telencéfalo, que es un pliegue bien anterior. Tele significa distal, o sea que es bien anterior. Va a generar un pliegue medio, que es el diencéfalo. Juntos van a formar el cerebro. Y después los van a tener al mesencéfalo, al metencéfalo, al mielencéfalo, que van a ir generando las diferentes estructuras que van por debajo del cerebro. No necesito que lo sepan ahora, quiero que entiendan la idea. ¿Estamos? Entonces, repasamos. Se produce la fecundación, se generan células que se van replicando con el número completo de cromosomas, que es 46, genera tejido para la placenta, trofoblasto, tejido para el embrión, embrioblasto, y el embrioblasto, tres láminas, el ecto, el meso y el endodermo. Del ectodermo se va a formar la retina, la piel y las componentes del sistema nervioso central a través de la formación del tubo neural. Vamos a ver una foto. Acá les conté lo que les explicaba recién, la formación de las distintas formaciones embriológicas. La mórula es esta, que parece una mora. El repliegue celular, el replique celular, la cantidad de células que se van formando, va formando esto, ¿sí? Esto es la capa de las tres células que les mencionaba. Se pliega, se invagina y genera una capa externa. Profe, que va a dar no se ve la imagen. ¿Cómo? ¿Cómo? No se ve nada en mi celular y parece que a otros compañeros tampoco se les ve. Bueno, no importa, volvemos al anterior. Ustedes están viendo el cuadro de embriología. Profe, Yo se sí ve lo bien la veo, pantalla. Sí. Es posible Estoy- poner. No, profe, directamente no se ve. No se ve con definición de los que estamos del celu, quizá a eso se refiere. Si Ah, le puede bueno, hacer puede zoom ser. desde el PowerPoint. Puede ser. De todas Se formas, me ve toda la imagen el negra. PowerPoint yo se los voy a compartir después para que lo vean tranquilos, ¿sí? Después lo van a ver tranquilos en la casa, no se preocupen. Entonces, les decía, esta trilámina que habíamos hablado antes, se invagina, que es esto que ustedes van a ver acá, se mete para adentro, diciéndolo en criollo para que lo entiendan, y forma un tubo que va a dar origen al tubo neural y una capa externa que va a dar origen a la piel. Vamos a la siguiente. Estas células que van a formar el cerebro, ustedes las van a estudiar, tienen diferentes, la célula eje es la neurona. La neurona tiene un núcleo, tiene dendritas que permite la comunicación de una neurona con otra, tiene un axón, que es una porción bien larga, y después al final tiene una disposición de, en este caso, la parte distal del axón, para unirlo, elementos que le permiten unirlo, ya sea con el músculo, por ejemplo, en el caso de esta, que es la motoneurona. Entonces, esta parte de la célula va a estar en la corteza cerebral, el axón va a estar recorriendo todo el tejido nervioso hasta llegar al músculo, y todo este axón, que es como el cable de la electricidad, está cubierto por esta membrana que acá se está pintada de azul,
que es blanca y se llama mielina. Estamos que sirve como aislante para que no haya un cortocircuito entre la información que lleva y que trae una neurona y la otra. Hay otro tipo de células, como estas, por ejemplo, la célula de Purkinje, la célula piramidal, que tienen otro tipo de acciones, que pueden tener acciones de alimentación, de sustento, de sostén, etc. Pero básicamente cuando hablamos de neurona, hablamos de estos tipos celulares. Y esta, la motoneurona, que es la que se encarga de la acción sobre los músculos, es la neurona básica para cuando ustedes estudian. Quiero que entiendan una cosa entonces. Cuando hablamos de cuerpo celular, vamos a hablar de sustancia gris. Ya ahora lo vamos a explicar bien. Corteza cerebral y núcleos de la base. Cuando hablamos de sustancia blanca, vamos a hablar de esto, de todo el cablerío que baja del cerebro hacia el resto del cuerpo, todas esas fibras nerviosas que están recubiertas de mielina, es la famosa sustancia blanca. Sigamos un poquito más. En fisiología, ustedes van a estudiar que hay vías aferentes y vías eferentes. Las vías aferentes son vías sensitivas que permiten que desde la periferia, ya sea gusto, olfato o sensibilidad táctil, la información viaje a través de esos axones que hablábamos recién, llegue al sistema nervioso central y permita que el sistema nervioso central defina si le gusta la sensación, si no le gusta, si genera peligro, si hay que correr la mano porque la mano se está quemando, etc. Y va a actuar a través de una vía eferente, que es la vía motora, que tiene un origen al revés de lo que hablábamos recién, se origina en el cerebro y desciende la orden de manera distal hacia los miembros, hacia la motoneurona, hacia el músculo, ¿sí? Es lo que les comenté antes. Los núcleos celulares están acá arriba, el cable baja, que es todo el axón cubierto de mielina, y termina en la motoneurona en este caso, ¿sí? Este caso es la vía aferente y este caso es la vía eferente. Acá tienen unos dibujos de la vía de la motoneurona y la vía sensitiva. Después los ven tranquilos, no quiero que la vía sensitiva y la vía motora. Nosotros la vía sensitiva, ustedes van a estudiar que tiene 4 neuronas, o sea, hacen un relevo. ¿Vieron como esas carreras donde, no me acuerdo cómo se llaman, esas carreras de atletismo donde se van pasando el palito, corre uno, le pasa el palito al otro, sigue corriendo el otro, que son de postas, como esa carrera de postas? Bueno, la motoneurona y la neurona sensitiva, en el caso de la neurona sensitiva, tiene una carrera de postas de 4 neuronas. Hay una cadena, una le avisa a la otra, a la siguiente y a la última, a la cuarta, hasta llegar a la corteza. Y en la motoneurona tiene 2 neuronas nada más. La que está en la corteza, llega la información a la médula, en la médula hace la posta, el recambio, y le avisa a la neurona que va hasta el músculo, ¿sí? Entonces son 2 neuronas en la vía motora y 4 neuronas en la vía sensitiva. Bueno, ¿quedó más o menos hasta ahí? Hola, ¿hay alguien con vida? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí también. Bueno, ¿quedó más o menos claro hasta ahí? ¿Está lo de la interneurona Sí, o todavía Sí. no tiene que ver ahí? ¿Cómo, perdón? Que ahí también se relaciona lo de la interneurona, que relaciona la motora y la sensitiva, ¿o no? Sí, en realidad todo el trabajo que hace el cerebro es de comunicarse con sí mismo todo el tiempo, ¿sí? Entre un hemisferio y el otro, y entre una actividad y la otra. Siempre hay vías de comunicación entre los distintos núcleos, ya sea los neuronas, los motores o los sensitivos, ¿sí? Porque si no seríamos un cerebro totalmente desconectado de la realidad. Entonces esa comunicación permanente entre una vía y otra existe, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las vías. Aguántenme un cachito. Quiero poner mi... Ya no están viendo más el PowerPoint, ¿verdad? No, profe, no se ve. No, Bueno. profe. Bueno, genial. Yo ahora voy a mostrarles, agranden la pantalla conmigo y ahí les voy a mostrar, vamos a... ¿Se cortó? Se cortó la profe, me parece. Se le debe haber ido el internet. Parece que sí. Yo tampoco la veo. Mucho menos no la veo. Si ser lo mismo es virtud, lo sabes bien que también es quien
Acá estoy, ahí me escucho. Sí, profe, se escucha. Medio cortado, profe, pero sí. Se le va el internet a la profe, me parece. Y tienen silencio su micrófono Profe. igual. Profe, tiene el micrófono en silencio. Ahí está, gracias, ahí sí. Bueno, la idea que quiero hacer, que lo voy a arreglar a esto, vamos a hablar de las generalidades del cerebro. Bueno, ya vimos la parte de histología y de fisiología. Cuando nosotros estudiamos el cerebro, vamos a estudiar primero el cerebro, que le vamos a dedicar buena parte de la clase. El cerebro como tal, que está adentro del cráneo, necesita comunicarse con el resto de las estructuras que vienen por debajo de él. Y lo va a hacer a través de las comunicaciones de los distintos órganos que van en sucesión hacia abajo. Entonces, el cerebro tiene dos columnas que salen hacia abajo de esta forma, que son los famosos pedúnculos cerebrales, ¿sí? Todas las estructuras que se asocian en el neuroeje tienen los famosos pedúnculos. Vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos de la vénula van a tener también, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, esta estructura que baja acá son los famosos pedúnculos, ¿sí? Por debajo de los pedúnculos vamos a estudiar una estructura prismática, es una cajita, le vamos a estudiar una cara superior, una cara inferior, una anterior, una posterior y dos laterales, es la famosa protuberancia o puente de Barolio o puente, ¿sí? Después vamos a estudiar una estructura globulosa, ¿sí? Redondeadita, no redondeadita así, sino como abombada hacia los laterales, que es el famoso bulbo. El bulbo raquídeo es alargado, viene por debajo de la protuberancia y tiene todas las estructuras, cuando se van comunicando una con otra, me voy pareciendo cada vez más, dejo de parecerme a lo que tengo arriba y me voy pareciendo a lo que tengo abajo. Por eso el bulbo tiene una zona que es más parecida a la protuberancia y otra zona más inferior que es más parecida a lo que sigue, que es la médula. ¿Estamos? Después vamos a tener la famosa médula, que va a llegar hasta la altura de la espalda, hasta la altura del L2, ¿sí? Y que después de la médula van a salir la famosa cola de caballo, que son los filetes nerviosos, ¿sí? La médula normalmente en un niño es más larga, ¿sí? A medida que crecemos y nos estiramos, la médula va quedando más cortita y entonces los nervios que salen de ella se van estirando como si fuera la cola de un caballo. Por eso se llama cola de caballo. Llega a la altura de L2, de la lumbar 2, por eso es que a las embarazadas, cuando les hacen la anestesia raquídea, se las hacen acá abajo y no allá arriba, porque si no pincharían la médula. ¿Estamos? Bueno. Después tenemos acá atrás una estructura que es el cerebelo, que va a estar unido a esta estructura central a través de sus pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. ¿Eso por qué se los explico? Porque a medida que vayamos avanzando en la clase, yo necesito que ustedes tengan bien presente toda esta estructura. Entonces tenemos el cerebro, el pedúnculo cerebral que está acá, que es esto que está acá. Tenemos la protuberancia, que es esto cuadradito, el bulbo raquídeo, la médula espinal y hacia atrás los pedúnculos cerebelosos y el cerebelo. Toda esta zona de acá lo pueden estudiar también como el tallo cerebral, ¿sí? Porque es lo que sostiene al cerebro que está por arriba. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A este nivel más o menos va a estar el orificio. ¿Se acuerdan del orificio occipital que vimos del hueso occipital la semana pasada? Y que yo les dije, hay una patología que se llama el enclavamiento del tallo cerebral, que cuando se produce un edema cerebral, el cerebro empuja para abajo y el tallo cerebral queda enganchado en los bordes del orificio occipital y se produce la muerte, porque ahí están, en este nivel, están los núcleos que manejan el corazón y el sistema respiratorio. ¿Sí? Ahí hay un paro cardíaco por lesión al nivel del bulbo. Bueno, entonces,
Para terminar, cerebro, pedúnculo cerebral, protuberancia bulbo, médula, cerebelo, pedúnculo cerebral. Listo. Eso es la idea mental del sistema nervioso. Si ustedes abren un cerebro, van a ver que hay una parte del cerebro que es bien blanca, y hay una parte del cerebro que es más grisácea. ¿Se acuerdan cuando recién vimos las neuronas? Y yo les dibujo acá más o menos así, el núcleo de la neurona, el axón y las dendritas. ¿Sí? Bueno, todos donde tengamos núcleos neuronales, va a haber una sustancia, se va a ver más gris, más oscuro. Todas las áreas donde tengamos el cable, el recorrido del cable que tiene mielina, lo vamos a ver como sustancia blanca. ¿Estamos? Entonces, si yo abro un cerebro hacia la mitad, voy a ver áreas más oscuras y voy a ver áreas más claras. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Yo voy a tener la corteza cerebral, la voy a ver así, ancha, gruesita así, bien oscura. Después voy a ver toda sustancia blanca acá, a la que vamos a llamar cápsula, ¿sí? El centro oval, perdón, me equivoqué, centro oval. Entonces vamos a tener acá la corteza. Voy a tratar de escribirlo grande, pero si no después lo repasamos. Afuera, la corteza cerebral, ¿sí? El cerebro en un embrión es liso. A medida que crece en cantidad de células, como no hay espacio, se empieza a curvar. Esas curvaturas, esas invaginaciones, esa superficie irregular que vemos, son las circunvoluciones que vamos a ir estudiando después y que generan marcas en los huesos que vimos la semana pasada. Entonces, tenemos la corteza, que es la parte gris, después tenemos toda esta área blanca, le vamos a llamar centro oval, después vamos a tener una sustancia gris, pero ya acá en el medio del cerebro, ¿sí? Vamos a ver que son como unas pelotas oscuras. Entonces, esta sustancia gris del centro del cerebro, los vamos a llamar, ya lo vamos a estudiar, lo vamos a llamar núcleos de la base. Núcleos de la base. Vamos a tener sustancia blanca interpuesta entre los núcleos de la base. Y a esa sustancia blanca que está entre los núcleos de la base, lo vamos a llamar cápsula interna. ¿Estamos? Entonces, eso porque necesito que se ubique a medida que vayamos hablando. Cápsula interna. Entonces, si yo tengo las células acá arriba y de cada célula sale un axón, yo junto todos los axones y lo que tengo es un cable. ¿Estamos? Formado por todas las fibras de mielina que bajan de determinado lugar del cerebro. Esos cables van a ir tomando diferentes nombres a medida que los vayamos estudiando. Entonces, repasamos. Corteza, la parte externa, la parte blanca centroval, los núcleos de la base son los núcleos que están en la base del cerebro, y la sustancia blanca que está entre estos núcleos de la base es la famosa cápsula interna. Si yo tengo el cerebro, yo lo agarro al cerebro así y lo miro desde afuera, voy a ver que es una estructura ovalada, ¿sí? Redondeada, que tiene impresiones, o sea, tiene una superficie irregular externamente, tiene un peso en el hombro, peso en la mujer, hay una diferencia en gramos. Vamos a ver que hacia adelante hace como una zona más puntuda, que lo vamos a llamar el polo frontal, después hacia atrás el polo occipital, que es lo que está sobre el hueso occipital, y vamos a ver que si yo lo miro al medio, yo tengo el cerebro de esta forma, vamos a tener un polo frontal, que es el anterior, un polo occipital, que es el posterior, y me voy a dar cuenta, porque se nota mucho, en el medio está partido al medio. Si yo separo esa grieta central que tiene y me asomo y miro, voy a ver un grupo de estructuras que se van a llamar estructuras interhemisféricas. ¿Por qué? Porque están entre un hemisferio y el otro y permiten la conexión entre esos dos hemisferios. Si no, tendríamos dos personas adentro de la cabeza pensando en cosas distintas. ¿Estamos? Entonces tenemos un hemisferio que va a ser el derecho, un hemisferio que va a ser el izquierdo, una cisura interhemisférica. Si yo lo miro así, lo doy vuelta y lo miro desde abajo, voy a ver lo mismo.
La diferencia es que desde abajo vamos a tener en el medio esto, el tallo cerebral, ¿estamos? Desde abajo voy a tener rodeando el tallo una hendidura en forma de herradura que se va a llamar hendidura de billar. Voy a tener hacia adelante la diferencia entre la fisura interhemisférica, que es diferencia de derecho e izquierdo, y voy a tener ahí la fisura de Silvio. ¿Estamos? Entonces, ahí yo voy a ver estructuras en la zona media que las voy a ir estudiando después. Ya vamos a ver fotos para entenderlo bien. Todo esto necesito que se hagan el esquema mental. Vamos a tener la fisura interhemisférica, la fisura de Billar, la hendidura de Billar, la fisura de Silvio, y vamos a tener acá la cintilla olfativa con el bulbo olfativo. ¿Se acuerdan el bulbo olfativo que vimos la semana pasada, que se apoyaba sobre la lámina cribosa del etmoides? Todo se va juntando ahora. Todo eso es externo. Si yo agarro un cuchillo, lo corto por acá y lo miro, voy a ver en el cerebro de esta manera. Voy a ver un área blanca acá al medio, que ya la vamos a estudiar, que es el cuerpo calloso. Voy a ver una grieta gruesa, una fisura gruesa que lo va alrededor del cuerpo calloso. Voy a ver una fisura más pequeña acá atrás y un pedacito acá de la fisura de Roland. Y eso va a ir determinando diferentes lóbulos. Yo voy a decir, esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo occipital, ¿estamos? Lo mismo va a pasar si yo miro la cara externa. Yo agarro esta mitad del cerebro y la miro de costado, voy a ver una cara interna, que es esta, la miro así, una cara externa, que también va a tener sus circunvoluciones, que va a permitir, sus fisuras, perdón, que va a permitir diferenciar el lóbulo frontal, del occipital, del parietal, del temporal, que coinciden justo con los huesos que estuvimos estudiando la semana pasada. Y vamos a ver una cara externa, una cara interna, una cara inferior, que acá hace como un piquito, que es la punta estenoidal o temporal del cerebro, y vamos a tener un borde superior, un borde interno y un borde externo, que después tienen sus accidentes, así que ustedes después lo van a ir estudiando, pero lo que yo necesito es que entiendan esto. ¿Estamos? ¿Qué más? El cerebro, adentro del cráneo, si estuviese suelto, cada vez que ustedes hacen esto, el cerebro se golpearía. Entonces, para que eso no ocurra, hay unas estructuras fibróticas duras, que son las meninges, que lo recubren, lo protegen y lo tienen como inmerso en líquido para que esté, que son la famosa meninge y el líquido cefalorraquídeo, para que esté contenido, esté siempre controlado, protegido de las infecciones y esté controlado de los golpes y de los movimientos. Entonces, esas meninges, hay partes de las meninges, son tres tipos distintos, hay una parte que es más dura, genera como si fuese, se llama hoz, nosotros no estamos muy asociados a la imagen de la hoz. La hoz se usaba para los campos, probablemente se sigue usando todavía. ¿Vieron cuando en las películas levantan las plantas así y las cortan por abajo? Bueno, esa herramienta es una hoz. Y la hoz tiene esta forma, que es la que aparece en la bandera, como es los signos también en el comunismo, aparece esta imagen de la hoz, tiene una imagen así, más o menos, para que ustedes me entiendan. Entonces, esa meninge dura hace como si fuese la cresta de un gallo, la hoz, y se mete entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Yo tengo el izquierdo, el derecho, la fisura interhemisférica y en el medio, encajada, la hoz del cerebro. Esa hoz es meninge y permite sostener y contener a los dos hemisferios cada uno en su lugar. En el cerebelo pasa lo mismo, por eso tenemos la hoz del cerebelo. Entonces, mucho cuidado cuando vayan leyendo, una cosa es la hoz del cerebro, otra cosa es la hoz del cerebelo. Ambas son de las meninges, de la dura madre, que sirven para contener y para darle un lugar de apoyo al cerebro. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a empezar a hablar, yo les dije que si yo a esta línea del medio la abría y miraba, iba a encontrar estructuras que son interhemisféricas. ¿En qué consisten? Son cables que permiten la unión, la comunicación entre los dos hemisferios. Si no, como les digo, tendríamos una persona del lado derecha, una de la izquierda, y no habría comunicación. Entonces,
Las estructuras interhemisféricas permiten eso, la comunicación entre los dos lóbulos cerebrales. Y tenemos tres estructuras a saber: el cuerpo calloso, el trígono y el septum lucido. Vamos a empezar con la primera. El cuerpo calloso es una estructura que es cuadrilátera. Es así. Está formada por los cables que van y vienen para un lado y para el otro del cerebro, para arriba, para abajo y para los laterales. Si yo saco todo el cerebro y solo dejo el cuerpo calloso, voy a ver que es una lámina cuadrilátera, ligeramente curva hacia adelante y un poco curva hacia atrás. Entonces tiene una zona más abollonada hacia adelante, más redondeada, ¿sí? Y otra hacia atrás. La de adelante le vamos a llamar rodilla del cuerpo calloso y la de atrás le vamos a llamar rodete del cuerpo calloso, que está atrás porque es el rodete. ¿Estamos? Entonces, si yo lo despliego y lo estudio como una estructura cuadrilátera, voy a ver que de cada uno de los extremos, de los vértices, salen fibras, salen cables hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba tengo la corteza, ¿sí? Y hacia abajo tengo los núcleos de la base. Entonces, hacia arriba salen cables de comunicación. Si son los cables que salen de adelante, salen como unos penachos, ya les voy a mostrar fotos, son el fornix menor. Si sale desde acá atrás hacia arriba es el fornix mayor, y si sale de acá atrás hacia abajo se llama capetum. ¿Estamos? Todo esto vayan metiendo la información, ya después con la foto lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? Rápido, estructura de sustancia blanca, es la estructura interhemisférica, una de las más importantes, una de las tres que existen, es la primera que se ve. Si yo separo la cisura interhemisférica, la separo, la abro, lo primero que veo, esto blanco, es el cuerpo calloso. Se lo define como una estructura cuadrilátera, tiene 4 bordes y tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Estamos? Por debajo del cuerpo calloso hay una estructura que es muy finita, como una telita, que se considera que es un vestigio de un ventrículo. Los ventrículos del cerebro tiene ventrículos, que es el líquido cefalorraquídeo que está por fuera, también ingresa adentro del cerebro a través de un sistema de comunicación que ya vamos a estudiar. Esos ventrículos, que son huecos adentro del cerebro, así vieron cuando estudiamos los senos paranasales, el seno frontal, que eran huecos que tenían aire adentro del hueso. Bueno, en el cerebro pasa lo mismo, pero tiene el líquido cefalorraquídeo. Este septum lucidio se considera que es como un vestigio de un quinto ventrículo que con la evolución del cerebro dejó de funcionar. Entonces es bien transparente, por eso el lucidum es bien finito, bien transparente. Está por debajo, ¿sí? Entonces yo tengo el cuerpo calloso de esta forma, ligeramente curvo. Por debajo tengo el septum lucidum, que es una membrana así, una membrana perpendicular. Y después por debajo tengo la tercera estructura interhemisférica, que se va a llamar el trígono. Le podemos encontrar como fornix, lo podemos encontrar como la estructura de los 4 pilares. ¿Estamos? Son todos los nombres que puede tener. Todas son de sustancia blanca. Entonces, repasamos. Tenemos el cuerpo calloso, que tiene la rodilla, tiene el rodete y tiene las fibras que salen hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo, que son las que ya vamos a ver las fotos que mencionamos como los force menor, force mayor y tapete. Por debajo de esta estructura, bien finito acá abajo, tenemos una membrana muy delicada, que es el famoso septum lucidio. Si yo lo miro desde acá al frente, lo voy a ver al septum lucidio de esta forma. Voy a ver, si yo miro acá, voy a ver la rodilla, así, la rodilla del cuerpo calloso. Voy a ver la membranita esta finita que les decía, que ahí la estoy viendo longitudinal, la estoy viendo de frente. Y después tenemos el trígono acá abajo. Ese es el sándwich que se forma. Cuerpo calloso, septum lucido, trígono. Bueno, el trígono es una estructura de 4 pilares. Tiene 2 brazos hacia adelante y 2 brazos hacia atrás. Los brazos terminan en una zona más abollonada, como si fueran 2 pelotitas adelante y 2 pelotitas atrás. Y lo podemos dibujar de la siguiente manera. Las 2 de adelante están bien juntas, ¿sí?
así, así, y la del otro lado la vamos a dibujar acá. Así y así. ¿Estamos? La estructura tiene 4 pilares. Acá en el medio tiene una membrana, ¿sí? Y tiene estos pilares, se vienen hacia adelante y van a formar los tubérculos mamilares, que ya lo vamos a estudiar. Ustedes agarran un cerebro, lo dan vuelta y abajo ven 2 pelotas, una al lado de la otra. Tubérculos mamilares. ¿Estamos? La estructura, también es de sustancia blanca, la estructura continúa hacia arriba y termina en estos dos que van a estar en el interior de la estructura cerebral, bien hacia abajo, bien hacia la base del cerebro. Repasamos, ¿cuáles son las estructuras interhemisféricas? 3, a saber, de sustancia blanca, cuerpo calloso, septum lucidum, trígono o fornix. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Y finalmente nos queda por estudiar esto que habíamos mencionado, los núcleos de la base. Los núcleos de la base tenemos al tálamo, ¿sí? Que es uno de los más importantes. Vamos a estudiar el tálamo y el cuerpo estriado. ¿Dónde los voy a ubicar? Van a estar ubicados en este nivel, a este nivel. Yo les pongo ahí porque están adentro del cerebro, ya vamos a ver fotos, el tálamo y el cuerpo estriado. Como son sustancias gris, son núcleos celulares. Y en el caso del tálamo, es el núcleo de relevo de la vía sensitiva. O sea, viene la neurona desde la piel, desde mi mano, llega a la médula, de la médula va al tálamo, del tálamo a la corteza. Y después tiene comunicación, que era lo que mencionaba la compañera, con otros núcleos también para darle la información. ¿Estamos? Entonces, el tálamo, si ustedes lo ven, es una estructura como si fuesen dos pelotas así asociadas, una al lado de la otra. ¿Estamos? Y corresponde uno de un lado del hemisferio y uno al otro. Están separadas hacia adelante porque son las paredes laterales del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es un espacio, que ya lo vamos a ver, que está en el medio. El tercer ventrículo es un espacio triangular así. De este lado y de este lado tenemos una de las pelotas de un lado, una del otro, que es el tálamo. A su vez, los tálamos están asociados a través de fibras nerviosas blancas y grises. Entonces tenemos un tálamo de un lado, un tálamo del otro. ¿Estamos? Acá tendríamos el tercer ventrículo, el ventrículo del medio, y tenemos comisura blanca anterior, son fibras que van de un tálamo a un tálamo, comisura gris, comisura blanca posterior. ¿Estamos? Yo esto lo estoy mirando como si yo me parara acá. O sea, abro el cerebro, la cisura, vieron que la cisura llega hasta acá abajo. Abro el cerebro y me estoy mirando acá, en ese nivel estoy mirando. Voy a encontrar después una glándula chiquitita acá abajo, que la vamos a estudiar como glándula pineal, y unas estructuras que sostienen a la glándula, que es tejido blanco, también sustancia blanca, y la vamos a llamar los pedúnculos de la vénula, ¿sí? Que son así como estaban los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos, los pedúnculos de la vena, que son la comunicación entre una estructura que aparentemente está separada del resto, la forma en la que se une al neuroeje. Entonces, esto, si yo abro el cerebro, como les repito, si yo abro los dos hemisferios así y me meto, lo voy a estar mirando a este nivel. Entonces voy a ver los pedúnculos de la vénula o glándula pineal, la glándula pineal ahí, y voy a ver acá abajo el resto de las estructuras, la protuberancia y demás para abajo. ¿Estamos? El tálamo, en el cerebro, en la parte media del cerebro, va a estar ubicado aproximadamente a este nivel. Entonces, yo voy a hablar de una región talámica, que es donde está el tálamo, una región hipotalámica, que está por debajo del tálamo, y voy a hablar por acá arriba de un área epitalámica. ¿Estamos? Entonces, porque a medida que ustedes van estudiando y van leyendo, dicen, ¿cómo? Si no leí nunca lo del hipotálamo. Bueno, hipotálamo, ya lo vamos a ver, es lo que está por debajo del tálamo. Tálamo es lo que está en el medio, la estructura importante, y por arriba es el área epitalámica. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Asociado al tálamo, para un costadito y para el otro, vamos a tener a la otra estructura de la base, que es el cuerpo estriado, que son los núcleos de la base. Entonces, esto, ya lo vimos recién, se llama tálamo. Tálamo. ¿Estamos? Los núcleos de la base, el cuerpo estriado tiene dos componentes.
el caudado y el lenticular. El caudado también es un núcleo redondeado, como una pelota, que está acá al costadito, de un lado y del otro. Y después, por delante, por arriba y por atrás, haciendo un arco, si esto es el núcleo caudado, por delante, por arriba y por atrás, haciendo un arco, vamos a tener la estructura que también forma parte del núcleo estriado y que se llama lenticular. Entonces, el tálamo es este. Y después tenemos, es difícil dibujarlo acá porque me falta el medio, pero tiene una proyección anterior, una proyección posterior y un arco. Entonces tenemos el resto de los núcleos de la base, que es el cuerpo estriado. El estriado tiene dos elementos. Uno se llama lenticular, y el otro se llama caudado. ¿Estamos? Entonces, cuando yo, me faltó decirles una cosa para que puedan entender esto. Si yo agarro un cerebro y hago un corte coronal, ¿se acuerdan la corona? Que vimos el plano, hago un plano coronal así, lo levanto y miro al fondo, voy a ver la fisura interhemisférica arriba de todo, acá arriba, y después voy a ir viendo las estructuras interhemisféricas que mencionábamos, el tálamo, el septum lucido, perdón, no me sale ahora el nombre, el trígono, el cuerpo calloso, el trígono, el septum lucido, y los núcleos de la base abajo. Si yo miro acá, tengo la cisura de Silvio, ¿sí? ¿Se acuerdan? La cisura de Silvio, la cisura de Rolando arriba, la cisura perpendicular externa acá, la diferencia entre los distintos lóbulos. Si yo esto lo abro y miro, adentro voy a encontrar otro lóbulo que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces, ese lóbulo de la ínsula hacia adentro del cerebro se va a relacionar con estos núcleos de la base. Por eso los núcleos de la base es como si yo estuviera, que los que les mencioné ahí, viendo a ese nivel el dibujo. ¿Va quedando hasta ahí? Profe, el de allá abajo es el fornix. El fornix es este que está dibujado acá, ¿sí? ¿Dónde está? Acá, este. Es el mismo nombre. Fornix lo podés encontrar como, ¿cómo se llama? Como trígono, o como, ¿cómo es? Como, no me sale la palabra de los cuatro pilares, no es lámina de los cuatro pilares. Bueno, ya me va a salir. Ese es el fornix, ¿estamos? Ese es el fornix. Bueno, vamos a volver al PowerPoint y les voy a ir mostrando dibujos para tratar de entender lo que estuvimos viendo hasta recién. Vamos a compartir la ventana. Bóveda, creo que era el nombre, profe. Eso, bóveda, sí, es bóveda, gracias. Bueno, espérate que vamos a compartir, a ver por qué no prende. Bien, perfecto. Está, comparto. Bueno, entonces, habíamos llegado hasta acá, hasta la fisiología. Vamos con esto. Bueno, repasando lo que hablamos antes. Repasamos, dijimos, la cisura de Silvio, esta es la cara externa de uno de los hemisferios. Tenemos la cisura de Silvio, arriba tenemos la cisura de Rolando, eso nos va a definir la perpendicular externa, acá no está dibujada, ahí la podemos marcar, vamos a tener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Si yo separo esta, que es la cisura de Silvio, al fondo voy a encontrar esta estructura que es el lóbulo de la ínsula. ¿Estamos? Que es lo que les mencionaba recién. Si yo miro el hemisferio cerebral desde su cara interna, lo separo, lo corto y voy a ver el cuerpo calloso. Todas estas son las estructuras del tálamo que habíamos mencionado antes, ya la vamos a discriminar bien. Vamos a ver que está una cisura bien pegada al cuerpo calloso, que es la cisura calloso marginal. Vamos a tener la línea de la perpendicular interna, ¿sí? Y vamos a ir teniendo diferentes lóbulos a este nivel, que eso también después lo estudian ustedes. Lo único que les quería mencionar de acá, porque eso es memoria, nada más estudio, pueden hacer referencia a este lóbulo que está acá, que es el lóbulo del hipocampo, que es un lóbulo que está relacionado a cuestiones bien primitivas. Se considera que el cerebro ha ido creciendo en superficie y en complejidad con la evolución del ser humano y de todos los animales.
Entonces, este lóbulo primero, digamos, que está rodeando al tálamo, que es la estructura más básica del sistema nervioso central, es el lóbulo límbico, ¿sí? Que sirve para algunas cuestiones ancestrales o muy básicas en el comportamiento. Bien, a ver, vamos a ver acá. Bueno, este dibujito está repiola. Yo agarré esta imagen, está linda, es de un atlas, es lo que estuvimos charlando recién, pero en un cerebro en vivo. Entonces ustedes van a ver, acá está cortado el hemisferio de un lado y del otro. Está cortado el hemisferio y entonces vamos a tener la cara interna del cerebro, que es esta, vamos a tener el cuerpo calloso, vamos a ver si lo que dijimos es verdad. Cuerpo calloso, acá tenemos la rodilla del cuerpo calloso, acá tenemos el rodete del cuerpo calloso, vamos a tener el septum lucidum, que es esta parte, acá tenemos el pilar anterior del trígono, que baja después en esta dirección. Esto ya no se ve bien acá, pero después lo vamos a estudiar. Esto que está acá sería el tubérculo mamilar que les comenté recién. Perdón, ahí está. Este es el tubérculo mamilar que les comenté recién. Acá tenemos al tálamo. Esta es la región epitalámica. Esta es la región hipotalámica. Acá tenemos a los pedúnculos cerebrales. Por dentro del pedúnculo cerebral está el acueducto de Silvio, ya lo vamos a estudiar. Acá tendríamos a la protuberancia, acá abajo al bulbo, seguimos hacia abajo a la médula, que acá ya no sale, y tenemos el cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo medio que ahí está cortado, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que también se ve poquito. Esta imagen es preciosa. Miren, esto es lo que estuvimos hablando del cuerpo calloso. Fíjense, ¿se acuerdan que el cuerpo calloso yo les dije que es una lámina cuadrilátera? Vamos a ver que es verdad, de la cual salen fibras. Entonces, estas son las fibras que hablábamos hace un rato. El tapetum acá no se ve porque estaría más abajo, pero estas son las fibras que van hacia arriba, las del fornix menor y las del fornix mayor. Y fíjense, son los cables que desde un hemisferio pasan al otro hemisferio para permitir la comunicación. Bueno, esta es la bóveda de los 4 pilares, trígono, fornix, son todos nombres que son lo mismo, son sinónimos. Entonces tenemos unos pilares anteriores, el área central, el pilar posterior, los cuerpos, estos anteriores son los cuerpos mamilares, la comisura del fornix, porque es la separación entre los dos, pero lo importante no es eso, sino que sepan que estos son los cuerpos mamilares, que tiene 4 pilares, 2 de un lado, 2 del otro, y que está justo por acá tendríamos el cuerpo calloso, el septum, vamos de nuevo, cuerpo calloso arriba, septum lucidum acá en el medio, y acá abajo estaría en relación con el tálamo. Vamos acá. Acá tenemos una imagen del famoso tálamo que hablábamos recién. Esta imagen me gusta porque nos permite orientarnos en la cabeza, dónde estaría el tálamo de cada uno de nosotros. Está por encima de los ojos, ¿sí? Miren, fíjense la referencia con el resto del cráneo. Está por encima de los ojos. Entonces acá tenemos, este sería el tálamo, acá tendríamos, este sería el caudado. A ver, acá está. El tálamo es este de acá al medio y tendríamos este redondo, el núcleo estriado, el caudado. Este alargado y que viene hacia abajo, que forma un arco, es el lenticular. Y estas son las conexiones que tienen entre uno y el otro. Tenemos uno de un lado y tenemos otro del otro lado. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno. Esta es una imagen, vamos a ir repasando todo lo mismo que vimos antes. Entonces, acá tenemos cuerpo calloso, acá arriba, porque siempre cuanto más cortes cerebrales vean, va a ser más fácil de interpretar. Cuerpo calloso arriba, septum lucidum acá abajo. Esto que tenemos acá son el pilar del trígono, ¿ven? Ahí se pierde el pilar del trígono. Acá tenemos ¿se acuerdan que yo les dije que formaba el tálamo, las paredes del tercer ventrículo? Esto celeste es el ventrículo, ¿sí? Entonces tenemos un tálamo de un lado, esto es la unión con el tálamo del otro lado, que vendría apoyado sobre ese. Yo también les comenté que teníamos la glándula pineal acá, o la vénula, que estaba en la parte posterior del tálamo. Esta sería la región epitalámica, esta sería la región hipotalámica.
Ahí está la hipófisis, ¿se acuerdan? La glándula que les comenté que está en la parte más declive del tercer ventrículo. La glándula que formaba en el hueso, en el cuerpo del esfenoide que se apoyaba sobre la silla turca. Bueno, y estas bolitas de acá son los tubérculos mamilares que continúan con los arcos anteriores del trígono, ¿sí? Bueno, el quiasma óptico eso todavía no lo vamos a ver, pero es más o menos para que se ubique. Siguiendo hacia abajo tenemos la protuberancia, que les comenté que vamos a ver una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. La protuberancia lateralmente se continúa con los pedúnculos cerebeloso medio, ¿sí? Por eso tiene esa proyección lateral ahí. Y acá está cortado para poder ver el acueducto de Silvio. Entonces, esta especie de conducto interno que tiene, que es el acueducto de Silvio, permite que circule el líquido cefalorraquídeo por acá adentro y después por el interior de la médula. Y hacia arriba desemboca en, este es el pedúnculo cerebral, ¿sí? Esta es la protuberancia, este es el bulbo, y en este pedúnculo cerebral tenemos el acueducto de Silvio para finalizar en el cuarto ventrículo, que sería el de acá abajo. Si yo miro los pedúnculos cerebrales, voy a estudiar que en la cara externa y posterior, y mirando hacia arriba y hacia atrás, están los tubérculos mamilares. Todo lo que sea tubérculo, como acá, que son pelotitas, los núcleos de la base, a ver qué otro más, los cuerpos mamilares que les mencioné recién, los pilares anteriores del fornix, todos esos son agrupamiento de células, agrupamiento de núcleos celulares, que como han crecido y han ocupado lugar, ustedes lo ven como una pelotita, ¿sí? Pero es células amontonadas en un mismo lugar para una determinada función. Entonces, después lo van a estudiar a esto, repasamos la glándula pineal que vimos recién, por debajo los tubérculos mamilares, todo esto serían los pedúnculos cerebrales que contienen el acueducto de Silvio. Por debajo, el último de los ventrículos, que es el cuarto ventrículo. Hacia arriba, el ventrículo principal, que es este, que es el que hablábamos recién, que es el tercer ventrículo, y después, hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos los ventrículos laterales. Después vamos a estudiar el cerebelo. El cerebelo van a estudiar los lóbulos cerebelosos, el RAF medio, eso es fácil porque eso se estudia directamente. Recuerden que está unido a través de 3 pedúnculos, superior, cerebeloso medio y cerebeloso inferior. Se une con el resto de las estructuras cerebrales. Tiene también la hoz del cerebelo, que tiene la meninge, se mete en esta zona y se mete lateralmente, generando un apoyo, para que el cerebelo no se apoye sobre el resto de la estructura del cráneo, genera un apoyo y un sostén en esta zona. Y vieron que yo les decía que esto está a la altura del orificio occipital. Fíjense en esta tomografía, se ve perfecto. Se ve. Acá tenemos la cavidad nasal, ahí tenemos la silla turca, acá tenemos parte del efenoides, acá tenemos ya el comienzo del occipital, ahí estaría el orificio occipital y está pasando parte del bulbo, ya comenzando la médula. Cuando se atasca, esto baja en esta zona y como el orificio lo comprime, genera como es la muerte cerebral por enclavamiento del tallo. Después tenemos el bulbo, que como les decía, hacia arriba el bulbo se parece un poco más a la protuberancia y hacia abajo se parece un poco más hacia la médula, porque la continúa. Nada, también van a estudiar la cara anterior y la cara posterior, son caras muy distintas, la anterior es muy simple, la posterior es la que puede generar más complicaciones, pero son todas cosas fáciles para entender. Las meninges que les conté, tenemos 3 tipos de meninge distintos, una meninge dura, resistente, que la vamos a llamar dura madre, que es la masa externa, una meninge un poco más suave, más delicada, que es la que reviste la superficie cerebral, que es la aracnoides, y una meninge más fina todavía, llena de vasos, que es la meninge que va a formar el líquido cefalorraquídeo. Esta hoz, que les dije hace un rato, es la famosa hoz del cerebro, que se mete en el interior de la cisura interhemisférica. Acá tenemos la hoz del cerebelo hacia abajo, ahí no está muy dibujada, pero hacia abajo se ve la hoz del cerebelo, y esta es la tienda del cerebelo, que es el lugar donde va a apoyar parte del cerebro hacia arriba y el cerebelo por debajo. Acá lo tienen de nuevo, la tienda del cerebelo, es como una carpita que lo va a separar del cerebro, que se apoya en esta zona.
Y fíjense cómo las meninges se van metiendo, sosteniéndose en las estructuras óseas del cráneo justamente para darle sostén. Acá a nivel del parietal, ustedes van a estudiar las granulaciones de Paccioni, seguramente lo van a ver como un accidente óseo cuando estudian la cara interna del parietal, las vamos a ver acá. Las granulaciones de Paccioni son estos, ¿sí? Corresponden a las meninges y sirven para reabsorber el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que son, como vieron cuando estudiaron las articulaciones, las membranas sinoviales que formaban líquido, bueno, acá también. Las forman los plexos coroideos que están en los ventrículos y después se reabsorbe, porque si no tendríamos, por eso hay pacientes cuando esta circulación del líquido cefalorraquídeo se ve alterada, porque hay una obstrucción, los pacientes tienen los cráneos aumentados de tamaño, son las personas que padecen hidrocefalia, porque crece la cantidad de líquido y crece la presión intracraneana. Entonces tenemos, esta es una foto de una imagen de las meninges, van a ver una meninge más dura, que es la dura madre por afuera, una meninge más pegadita, más vascularizada, que es la meninge de la aracnoides, y después van a tener la pía madre, que es la que recubre el cerebro bien suavecita, protegiéndolo. En esta imagen vamos a ver la circulación del líquido cefalorraquídeo, se forma acá, esto repasando, tercer ventrículo, vamos de nuevo, tercer ventrículo, cuerpo calloso, acá rodeando el tálamo, está apoyándose sobre el tálamo, están los plexos coroideos, que generan el líquido cefalorraquídeo, son vasitos sanguíneos que van filtrando el líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado de plasma, y van inundando todo este espacio que está vacío. En la parte más declive del tercer ventrículo es donde está la pituitaria, todo esto ya lo vimos, esta sería la región hipotalámica, y después tenemos, se pasa a través del interior del cerebro, sale del interior del cerebro, a través de este conducto, que es el acueducto de Silvio, que están los pedúnculos cerebelosos, llega a este otro ventrículo, que es el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, este es el tercero, el cuarto, donde también tiene plexos coroideos, tiene un agujero, que es el agujero de McEnroe, que es el que permite la salida del líquido cefalorraquídeo para envolver el cerebro, para que esté por fuera del cerebro, así que circula inundando toda la región externa del cerebro, y después se va a reabsorber en estas granulaciones de Paccioni, que les comenté que estaban en el parietal, y van a pasar a la circulación venosa para volver la sangre a través de las venas al corazón y poder reciclar ese líquido, ¿sí? También va sobre la médula, por fuera y por dentro de la médula, a través del conducto medular y después por fuera rodeándola. Se reabsorbe y cuando yo les comenté, volvemos acá, cuando les comenté de las meninges, les dije la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, por encima hay un seno longitudinal, que lo vamos a estudiar como seno longitudinal superior, que es este de acá arriba, que contiene toda la sangre venosa que sale del cerebro, y todo el líquido que se reabsorbe del líquido cefalorraquídeo se mete en esa circulación venosa, pasa a través de la prensa de Heráclito, que es un orificio que está en este nivel, y vuelve a las venas yugulares para ingresar al torrente sanguíneo para hacer la circulación general. Quiero ver si puedo mostrarles este. A ver. Bueno, esta es un gráfico que muestra es como si ustedes agarran el espacio de los ventrículos cerebrales, lo llenan de plastilina y después destruyen el cerebro y ven qué estructura les queda armada. Entonces dijimos, un cuarto ventrículo, que es este, acá lo tienen, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, ahí, que es este. Yo a esto le saqué todas las estructuras que lo rodean. Tercer ventrículo, orificio de Monro, que está delante del tercer ventrículo y que es la comunicación con los ventrículos laterales. Acá tenemos ventrículos laterales de un lado, prolongación frontal, prolongación occipital, prolongación esfenoidal. Y la idea desde arriba se vería así. Repasamos. Esto es el conducto medular. Cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, tercer ventrículo, agujero de Monro, y tenemos ventrículo lateral con sus diferentes prolongaciones. La prolongación temporal, la prolongación occipital, la prolongación frontal. Bien.
Ahora, ¿cómo se irriga todo esto? Nosotros tenemos arterias que vienen desde diferentes localizaciones. Tenemos esas arterias en la base del cerebro, se van a unir formando una estructura geométrica que se puede llamar círculo o polígono, dependiendo del libro del que estudien, que es esta estructura de acá. Y a partir de esto van a salir, ramas arteriales que van a ir irrigando las distintas partes del cerebro. Eso permite que el cerebro, al tener flujo vascular de diferentes lugares, le llegue sangre de diferentes lugares y tenga por ahí menos chances de tener una isquemia o un requerimiento sanguíneo. ¿Estamos? Lo tiene lo mismo, por eso la gente hace ACV, pero no importa. La idea es que ustedes entiendan por qué el cerebro se nutre a través de diferentes vías. Una vía, vamos a empezar con la más importante, no la más importante, una de las vías, es las vértebras, las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son dos, una derecha y una izquierda, y vienen enhebrando, ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos las vértebras cervicales, enhebrando orificios de las vértebras cervicales, de todas las vértebras pasando de una hacia otra, ascienden, y a nivel de la protuberancia, que va a estar acá, se van a unir en un tronco común. Entonces tenemos las arterias vertebrales, se unen formando la arteria basilar. La arteria basilar va a dar, hasta ahí vamos, nos quedemos ahí, va a dar dos ramitas hacia adelante y va a unir a este sistema posterior con un sistema medio y anterior que corresponde a la carótida. ¿Se acuerdan? Para repasar que vimos en el peñasco que por el orificio, por la cara posterior inferior del peñasco, entraba la arteria carótida, salía por el vértice del peñasco, se metía a los laterales del efenoides, en el cuerpo del efenoides, generando una forma de S itálica. Bueno, esa arteria es esta, que es la carótida interna. La carótida interna va a dar una ramita también hacia adelante, unida con las ramas esta, va a formar esto, que para algunos autores es un círculo de Willis, o para otros es un polígono, porque lo ven más recto. ¿Estamos? Entonces, el polígono de Willis es la estructura geométrica que se forma, anatómica, con forma geométrica que se forma por la unión de la circulación posterior, que corresponde a la arteria basilar, que viene de las vertebrales, y por la unión de entre esta y la arteria carótida interna. Y generan las ramitas, las cerebrales anteriores, las comunicantes anterior, no importa, los nombres los ven después, comunicante anterior, comunicante posterior, la cerebral anterior, la arteria carótida, las cerebrales posteriores, la arteria basilar, la arteria vertebral, no importa. Lo que quiero que entiendan es por qué se llama así, por qué se llama polígono de Willis, y todo esto que yo se las mencioné por arriba, lo tienen que saber. Porque en el examen final, si surge el tema de la circulación cerebral, lo primero que tienen que hablar es del polígono de Willis. ¿Mm? Bueno, a ver. Creo que estamos... bueno, no sé si alguno leyó algo, quiere preguntar algo, así vamos a dejarlo pasar voy a sacar esto del PowerPoint y vamos a dejar pasar a los otros temas. Bien. Bueno, ¿alguno ha leído y le quedó alguna duda? ¿No entendió algo de lo que dije? Porque miren que esto ya se va a dar por entendido, no lo vamos a volver a repasar. Pero a ver, díganme si alguien, aprovechemos 5 minutos y díganme si alguien no entendió algo. ¿Entendieron todo? ¿Todo? Una maravilla. No, profe, creo que fue al contrario, me parece. A ver. Fue demasiado. En sí se entiende, pero bueno, es cuestión de estudiar los nombres. Hay mucha anatomía que es únicamente estudio, así que hay que sentarse con la silla. Pero sí, está claro. Bueno, perfecto. Esa es la idea. O sea, yo lo que necesito es que ustedes de acá no salgan sabiendo a dónde terminan el tapetum o qué corresponde, no sé, no sé, qué sé yo, o qué corresponden los núcleos del tubérculo mamilar. No. Pero lo necesito que es cuando ustedes agarren el libro y se pongan a estudiar, sepan, sí, lo mencionamos en la clase, corresponde a tal estructura, porque si no, el sistema nervioso central, les digo, solamente cerebro y sistema nervioso central
pueden estar estudiando un mes. Aparte, no hablé ni siquiera de los núcleos de la protuberancia, no hablamos de los núcleos del bulbo, no hablamos de nada. Entonces, la idea de esta clase es solamente la estructura general. Y además, es una buena forma de que entiendan de que esta materia es estudio, 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 y cuantas más horas le dediquen, 2 horas por día, excepto que tengan una mente súper dotado. No, esto es una materia para 8, 9 días para tratar de entenderla. Yo hace 20 años me la estudio y hay veces que la tengo que leer de nuevo. Sí, decime. Una pregunta fuera del tema de todo lo que acabamos de ver, ¿no? Pero ¿por qué no es una materia anual en vez de ser una cuatrimestral? Porque No lo la sé, yo verdad tampoco. que... No lo sé. Mira, eso nos preguntamos todos, la verdad. Sí, yo creo que debería ser una materia anual, pero bueno, la realidad es que por ahí el enfoque de la formación de nuevos médicos es distinta a la que era cuando yo estudié. Por ahí ahora se busca gente que a lo mejor no tenga la información tan detallada como nos obligaban a tener a nosotros, sino una formación un poco más general y que después cuando vas a hacer la residencia o vas a hacer la especialidad profundices en el tema. Claro, y es así, yo por experiencia propia les cuento que también me pasó, es cuatrimestral y bueno, es como dice la profe, son horas de estudio y repasar. Recién ahí vi un mensaje en el chat que era cómo podemos hacer para acordarnos los nombres. Bueno, de todo lo que vieron, como consejo yo les digo que es literal así, repasar, repasar, repasar hasta que se lo aprenden. Hagan dibujos, hagan imágenes, usen el Atlas 3D que está ahí en el campus. Yo ahora cuando les hable del tema que vamos a ver ahora les iba a hablar de eso igual. Es todo cuestión de que lo visualicen. Así tanto lean la parte teórica, también ayúdense con muchas imágenes, así todos esquemas, dibujen, practiquen entre ustedes. Al momento de una evaluación, su cuerpo es como el mejor arma porque se imaginan, totalmente. sí, se van imaginando todas las estructuras y yo creo que la idea, lo principal de todo es que se hagan la idea también en su conjunto. ¿Por qué? Porque si lo ven todo de forma muy aislada, es como que no van a entender cómo el ojo está en la órbita, por ejemplo, en la cavidad orbitaria. Tienen que ir relacionando. Después, cuando vayamos viendo la parte de órganos, músculos, ahí entra, bueno, y con todo esto que estamos viendo, ¿no? El tema de las relaciones. Esto se encuentra al lado de tal cosa y van todos relacionándolo. Y es así, es con imágenes, usen atlas. Yo, por ejemplo, utilicé el compendio, el Testut que les dijimos. Ese al principio es muy complejo porque es un resumen del resumen, así que se pueden ayudar del libro que ustedes quieran y acompañado de un atlas de imágenes. Del Atlas 3D es buenísimo, yo se los recomiendo y fundamental para la parte de músculos. Así que nada, es así, no, es como que no hay otra forma, es cuestión de memorizarlo, aprenderlo, hacerse sus esquemas y las horas que ustedes le dediquen en estudio es como van a ver la diferencia después de qué recuerdan o no. Y así con todas las materias, como que no hay otra. Sí, sobre todo con esta es tal cual así, o sea, son horas, horas, horas de estudio y cuando sientan que no entendieron nada, empiezan de nuevo. La única diferencia entre el que sabe y no sabe son horas de estudio, por esto no es inteligencia, no es que uno es más capo que el otro, es horas de estudio y ustedes lo notan en un examen final. El chico que puede hablar y que entiende el tema siempre tiene más horas de estudio que el otro, lamentablemente es así. Y les digo, no pretendan entender de golpe, vayan de a poco y aunque sientan que no entiendan, sigan estudiando lo mismo y vuelvan al punto 1 otra vez, aunque sea 60 veces. Con machacar es ahí donde van a entrar. Y tal cual, estudien con imagen, estudien con fotos sobre todo y además examínense, que es lo que yo les dije el primer día. Si yo estoy estudiando cuerpo calloso y no lo entiendo, googleen cuerpo calloso, imágenes y les van a salir 200 y ustedes mismos interpreten lo que acaban de leer, llévenlo al dibujo que están viendo o a la foto que están viendo y es una buena forma de ejercitarse. Eso también aparte es más entretenido, porque si no estás leyendo todo el día es como un embole. Bueno, ¿querés que empezar, Dayana, con los temas tuyos, que son 2 temas bastante súper importantes también? Sí, empezamos de una y comparto. Yo me desconecto así no ocupo banda. Ahí tendría que estar, ¿o no? ¿Lo ven a la pantalla?
Sí, ahora sí, yo lo Sí. veo, por lo menos. Bien. Sí, profe, Cualquier, sí se ve. ok, cualquier cosa avísenme si no se ve o lo que sea. Nada, eso, me quedé pensando en lo que estábamos hablando y sí, es así, es difícil, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahora pasamos a órganos de los sentidos, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo nuestro cuerpo percibe todo lo que está alrededor? ¿Cómo, por ejemplo, sentimos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Cómo sentimos que tenemos frío, que tenemos calor? Vino alguien y nos golpeó, ¿no? Esto duele demasiado. Bueno, todo esto es gracias a estos órganos de los sentidos, ¿no? Bueno, continuamente estamos expuestos a estímulos que recibimos tanto del ambiente externo como en nuestro interior. Y nosotros, todos estos estímulos, esta información la recibimos a través de los órganos sensoriales. Como ustedes bien saben, la naturaleza tiende a estar en equilibrio. Seguramente lo vieron en biología eso. Entonces, por un lado, a nosotros nos toca reaccionar a las exigencias que el ambiente exterior tiene sobre nosotros y al mismo tiempo nuestro cuerpo constantemente recibe información de nuestros órganos internos para poder mantenernos en este estado de equilibrio sumamente importante, ¿no? Lo que se llama la homeostasis. Bueno, ahora, en el organismo tenemos estos órganos sensitivos que son donde se encuentran diversos receptores que vendrían siendo terminaciones dendríticas, neuronas sensitivas, pero bueno, focalizándonos en este tema, podemos decir que los sentidos funcionan a partir de un órgano receptor y se van a continuar con una vía sensitiva, ¿bien? Que va a ser aquella que interpreta las sensaciones. Entonces, tenemos un receptor, es decir, el órgano. Por ejemplo, la piel, ¿bien? Después, esa sensación se va a transmitir a través de la vía sensitiva y ahí se van a interpretar las sensaciones, van a ser recibidas e interpretadas en el cerebro, ¿ok? Bueno, los receptores son células especializadas en la captación de los estímulos y representarían la vía de entrada de esta información que venimos hablando en el sistema nervioso de cualquier organismo. Los receptores sensoriales los podemos clasificar en quimioreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores, ¿ok? Los quimioreceptores son aquellos que reciben, o sea, es como su nombre lo dice, cuando la información viene de sustancias químicas. Un ejemplo podría ser aquellos que encontramos con el sentido del gusto, del olfato, comemos, no sé, algún caramelo, lo que sea. Bueno, después tenemos los mecanorreceptores, que es cuando la fuente de información proviene de un tipo mecánico, algún contacto, las vibraciones, las texturas, y que también existen ciertos mecanorreceptores que son como más especializados, más específicos, que son aquellos que nos informan sobre la posición del equilibrio, o por ejemplo tenemos fonorreceptores que serían los que perciben las ondas sonoras. Bien, después en cuanto a los termorreceptores serían en cuanto a la temperatura, el frío, el calor. Los fotorreceptores serían aquellos que se especializan en recibir la energía electromagnética, ¿no? Ustedes saben que nosotros en realidad vemos como un espectro de luz, bueno, todo eso lo vieron en biofísica, ¿no? Los colores, todo eso, bueno. Ahora, una vez de que tenemos todo esto claro, de que tenemos receptores, órganos sensoriales, toda la información se lleva al cerebro donde es codificada, nosotros podemos hablar de los 5 sentidos como tal, que sería la audición, la visión, el gusto, el olfato y el tacto, como ustedes bien ya saben, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la audición. El oído es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Se encarga de captar las vibraciones y transformarlas en impulsos nerviosos que llegarán al cerebro, donde éstas serán interpretadas. El oído lo vamos a dividir en 3 zonas. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bien, el oído externo, a ver si tengo una foto por acá, sí. El oído externo es la parte del aparato auditivo que se encuentra, sería por afuera, en posición lateral al tímpano, ¿bien? Es todo aquello que comprende el pabellón auricular,
lo que llamamos la oreja, ¿ok? Que también sería tanto el pabellón auditivo como el conducto auditivo externo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior la profe, mientras les hablaba del hueso temporal, de la base del cráneo, les decía que ahí se encontraba el canal auditivo externo, ¿bien? Esto que ven acá, que está como en gris, sería el hueso temporal. Y acá tenemos la oreja, ¿bien? Entonces, el oído externo va a comprender el pabellón auditivo, que es la oreja, y el conducto auditivo externo. Este posee pelos, glándulas secretoras de cera, y la función es canalizar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio. Bien, acá vamos a encontrar diversas estructuras: el hélix, el antihélix, la fosa triangular, el trago, el antitrago, el lóbulo de la oreja, etcétera. Bien, acá esto sería un esquema básicamente donde lo muestra la oreja, conducto auditivo externo, y ya después acá se continúa con el oído medio y el interno. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar al oído medio, ¿bien? ¿Qué sería? Nosotros tenemos acá externo, tímpano, medio y oído interno, ¿bien? Entonces, el oído medio se va a encontrar situado en la cavidad timpánica, también llamada caja del tímpano, ¿ok? Su cara externa va a estar conformada por el tímpano, ¿bien? Que va a ser aquel que lo separa del oído externo. Entonces, para recordar, oído externo, tímpano, que es una membrana, y después el oído medio. Este va a ser por donde se van a conducir las ondas sonoras hacia el oído interno, ¿bien? Es un conducto estrecho, no tan grande, y que está conectado directamente con lo que sería la nariz y la garganta. Específicamente estaríamos hablando de la faringe. Cuando veamos sistema digestivo, van a ver que después de la cavidad oral le sigue la faringe, y en la parte superior y lateral vamos a encontrar, una conexión con este oído, que sería a través de lo que llamamos la trompa Eustaquio. Bien, esta trompa de Eustaquio es la que va a permitir la entrada y salida del aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión entre este oído medio y el exterior. Bien, yo les doy un ejemplo. No sé si alguna vez alguno ha buceado, por ejemplo, va bajando por toda una pendiente y siente que se le tapan los oídos. Bueno, ¿y qué hacen? Se tapan la nariz y es como que soplan hacia adentro, ¿no? Bueno, ahí es donde cumple la función este conducto, por decirlo así, este conducto semimembranoso, músculo membranoso, que sería la trompa Eustaquio, que pasa el aire, ¿bien? Entonces, ¿qué hace? Es como que empuja el tímpano y se les destapa el oído. ¿Ok? Bueno, ahora, siguiendo hablando del oído medio, además de que tenemos la trompa Eustaquio, también vamos a tener la cadena de los tres huesecillos, los famosos martillo, yunque y estribo, del mayor tamaño al menor. Bien, entonces, esto es lo que van a hacer, es conectar acústicamente el tímpano con el oído interno, ¿ok? Que contiene un líquido. Acá en la imagen de la izquierda también se los dejé. Entonces, acá lo que sucede, vieron que yo les decía que es como que se perciben las ondas sonoras, sería, y se transmiten a través de impulsos nerviosos, ¿no? Bueno, las ondas sonoras llegan acá al tímpano, y esas vibraciones que se sienten se van a transmitir por estos huesos, ¿bien? Es como que ellos también vibran y van a llegar a lo que llamamos la ventana oval, que va a ser aquella conexión con el oído interno. ¿Bien? Ahora, después vamos a pasar a lo que es el oído interno. ¿Bien? Este se va a encontrar también dentro, sería del hueso temporal, y contiene propiamente lo que llamamos los órganos auditivos y del equilibrio, que estos se encuentran inervados por el nervio auditivo. ¿Bien? Se encuentra separado por el oído medio por la ventana oval, que era la que mencionaba recién. Acá, por decirlo así, a grandes rasgos, entre el estribo, que sería el huesecillo más chiquito, y el oído interno tenemos la ventana oval, que sería también como una membrana. Bien, entonces, acá en el oído interno se constituye a partir de una serie de canales semimembranosos, todos alojados en el espesor del hueso temporal, y que se van a dividir
en el caracol o cóclea, en el vestíbulo y en los canales semicirculares, ¿bien? Acá está más detallado en la imagen de la derecha. Que entre estas estructuras se comunican unas con otras y por dentro contienen un líquido semiespeso que se le llama endolinfa. Bueno, esto lo van a ver en otras materias, pero como que a grandes rasgos es como un líquido que cuando uno se mueve y por diversas células, bueno, estos receptores que venimos hablando, pueden captar, por ejemplo, si la cabeza cambia, cambia así como el sentido, los movimientos, todo, entonces nos ayudan en el equilibrio. ¿Bien? Ok. Entonces, eso sería lo importante acá del oído interno. Hablamos de los canales semicirculares. Y bueno, y es más de lo mismo lo que les estaba hablando acá. Serían como células y por así decirlo, ciertos pelitos que se encuentran acá dentro de estas estructuras que, que nos van a permitir registrar estos movimientos que nuestra cabeza y el cuerpo realiza. ¿Bien? Entonces van a poder responder a todos estos cambios de posición como también a los cambios de presión. ¿Ok? Entonces, por último y para repasar, lo del oído sería que esto vendría siendo como el órgano, el órgano sensorial, que ¿qué es lo que hace? Recibe aquellos estímulos, las ondas sonoras que vienen desde el ambiente exterior, las va a traducir y las envía hacia el cerebro como impulsos nerviosos. ¿A través de qué? Del nervio auditivo, ¿bien? O el nervio vestíbulo coclear también se llama, que es uno de los pares craneales que, bueno, van a ver más adelante. Y entonces, después ahí, toda esa información va a llegar al cerebro donde lo van a codificar. Así es como lo tienen que ver. O sea, el cerebro es el que comanda, es la computadora, todo. Acá estamos hablando sobre aquellos receptores, el órgano que recibe esa información. ¿Ok? Bueno, una vez que pasamos oído, vamos a pasar a la visión. ¿Ok? Cotidianamente se dice que el ojo es el órgano de la visión. Pero esto no sería totalmente adecuado, porque justamente lo que venimos hablando, ya que el órgano que también efectúa el proceso de la visión es el cerebro. La función del ojo, del globo ocular, sería captar, de recibir o traducir esas vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se van a transmitir al cerebro a través del nervio óptico. ¿Bien? Entonces, es básicamente lo mismo a lo que estábamos hablando recién con la parte de oído. El globo ocular como tal va a actuar como un receptor y después a través del nervio óptico, también otro par craneal, se va a enviar la información hacia nuestro cerebro. ¿Ok? El globo ocular como tal, no sé si ven mi cursor, bueno, es una estructura esférica, es aproximadamente de unos 2,5 centímetros de diámetro, que posee un abombamiento en su parte anterior. Acá nosotros estaríamos viendo el globo ocular al ojo de una vista lateral, ¿bien? Esta sería la parte posterior, esta la anterior entonces. Sería todo esférico y en la parte anterior tiene un abombamiento que corresponde a la córnea. ¿Ok? Entonces, el ojo como tal se va a componer de 3 capas de tejido sumamente importantes que las conozcan, que van a ser de afuera hacia adentro. Tenemos la esclerótica, que va a tener una función protectora, ¿bien? Va a cubrir casi en su totalidad el ojo, sería unos 5/6, por decirlo así, de la superficie ocular, y se va a prolongar hacia adelante, hacia la parte anterior, con la córnea, ¿bien? Entonces, la capa de afuera va a ser la esclerótica. Después le va a seguir lo que sería la capa media, que esta en realidad se va a dividir en 3. Tenemos la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿bien? La coroides va a ser aquella capa que se encuentra vascularizada. El cuerpo ciliar sería aquel que básicamente produce el humor vítreo, que sería como una gelatina que se encuentra acá, como un líquido espeso que se encuentra dentro del ojo, y que también se continúa con lo que serían los músculos ciliares, ¿bien? Que serían estos que vemos acá.
Los músculos ciliares son aquellos que se encargan de poder contraer o dilatar la pupila para poder tener mayor agudeza visual, y también eso depende, bueno, de la cantidad de luz que tengamos, ¿no? Si es más tenue, si es mucha. Y después tenemos la cara interna, que va a ser la retina, ¿bien? Que la retina es la sensible a la luz. Entonces, de afuera hacia adentro, las 3 capas del ojo. Esclerótica, la capa media que tenemos, coroides, cuerpos ciliares y el iris, y la capa interna es la retina. ¿Bien? Ahora, acá en estos dibujitos que les coloqué, no lo agrando por las dudas del internet, tenemos entonces la córnea, que va a ser sería como la continuación de la esclerótica en la parte anterior, que es una membrana resistente, bien, por donde va a penetrar la luz hacia el interior del ojo. Después vamos a tener el iris, que vendría siendo que sería una estructura pigmentada, bien, que se va a encontrar entre la córnea y el cristalino. El cristalino es el lente como tal, bien, y el iris, que es que vemos acá, que ya lo conocen, en su centro va a tener una abertura, que es lo que va a corresponder a la pupila, bien. Ahora, como les venía diciendo recién, el tamaño de la pupila va a depender de estos músculos pequeños que rodean sus bordes, que son los músculos ciliares. Estos aumentan o disminuyen debido a la cantidad de luz que entra en el ojo. Por ejemplo, si hay menos luz, se va a agrandar, se va a dilatar la pupila. ¿Bien? Entonces, después, siguiendo con las estructuras, tenemos la retina, que era la que mencionábamos recién, la que sería la sensible a la luz. Esta es una capa bastante compleja que está compuesta por células nerviosas principalmente. Acá lo diferencia mejor, esta sería la retina de acá, bien. Está compuesta por células nerviosas, que bueno, que en ellas vamos a encontrar todas estas células receptoras y sensibles a la luz, que se van a llamar los conos y los bastones. Esto es por sus formas, ¿vieron? Son los que perciben el color, blanco y negro, etc. ¿Bien? Y estos conos y bastones se encuentran dispuestos como si fuesen unos fósforos en una caja, así dispuestos uno al lado del otro. ¿Ok? La retina se sitúa por detrás de la pupila y tiene una pequeña mancha de color amarillo, por decirlo así, que se denomina mácula lútea, que en su centro se encuentra la fobia central, ¿bien? Que va a ser la zona del ojo con mayor agudeza visual, ¿ok? Justo acá les puse una imagen, pero si ustedes vieran, ¿alguna vez a alguno se le ha hecho un fondo de ojo? No sé si han visto imágenes de eso, bueno, por decirlo así, una imagen, bueno, el ojo como tal tendrían que buscarlo, pero es justo un punto que sería donde mayor agudeza visual tiene el ojo como tal. Bueno, con lo del fondo de ojo me refería a que cuando el oftalmólogo lo ve es como que ve todas estas estructuras, puede ver si el nervio óptico está más grande, si hay alguna normalidad acá en la retina, todas esas cosas. Bueno, entonces, después vamos a tener como importante lo que es el nervio óptico. Esto tienen que recordarlo porque es uno de los pares craneales. El nervio óptico va a entrar en el globo ocular y no lo hace justo por el centro, sino que lo va a hacer por debajo y algo inclinado hacia adentro, es decir, hacia abajo y hacia el lado interno de esta fobia central, ¿bien? No está si nosotros estamos en la parte posterior del ojo, no va a estar justamente en el centro, sino va a estar un poco inclinado hacia abajo y hacia adentro, ¿bien? Y que se originaría por donde entra una pequeña mancha que es lo que se llama el disco óptico, ¿bien? Este disco óptico va a ser aquel punto ciego del ojo, ya que justamente es el que carece de las células sensibles a la luz, porque es por donde entra el nervio, ¿bien? Ahora, como dato, el enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino, por ejemplo acá como vemos en esta imagen de arriba, la lente del cristalino se aplana o se redondea. Es básicamente lo que les estaba contando recién. Que bueno, que ese proceso se llama acomodación, ¿ok? Y que bueno, que en realidad el ojo es como que enfoca
lo que está viendo, y que todo esto lo hace gracias a los músculos ciliares, a ciertos ligamentos suspensorios que se encuentran ahí en la región. Bien, por ejemplo, para ver objetos más cercanos, el músculo ciliar se contrae y se relaja el ligamento suspensorio, por ejemplo, y la lente se va redondeando de forma progresiva. Es como una estimación de que los ojos pueden moverse para enfocar como mínimo 100.000 puntos distintos en lo que es el campo visual. Ustedes cuando estén cursando neurociencia el año que viene, este tema se toma mucho porque es importante cuando vean el tema de las patologías. Pero bueno, por ahora es importante esto, que sepan lo que son las estructuras que conforman el ojo, cómo está compuesto, el nervio óptico, por qué lugar entra, etc. ¿Bien? Después, acá en la imagen de abajo y a la izquierda, lo que nosotros estamos viendo son las estructuras protectoras al ojo, ¿bien? Lo que sería externo como tal. Lo más importante acá serían los párpados superior e inferior, que estos no son ni más ni menos que pliegues de piel y tejido glandular que se cierran gracias a músculos, ¿bien? Y que forman sobre el ojo una cubierta protectora. Después encontramos las pestañas, que bueno, ustedes las conocen bien, son pelos cortos que crecen en los bordes de los párpados, tanto superior como inferiormente, y que actúan como una pantalla para mantener lejos del ojo todas las partículas que puedan llegar a entrar cuando estos están abiertos. Bien. Detrás de los párpados se encuentra la conjuntiva, que es una membrana protectora fina que se pliega para poder cubrir la zona del ojo, todo lo que se ve visible. Bien. Ahora, después, a ver qué más tenemos por acá. Bien. Después vamos, antes de pasar a los músculos como tal, vamos a hablar del sistema lagrimal, que no es tanto. Podemos decir de que cada ojo cuenta con una glándula lagrimal que se va a encontrar situada en la esquina externa del párpado superior. Bien, estas glándulas van a segregar un líquido salino, que serían las lágrimas, que sirve para lubricar la parte delantera del ojo cuando los párpados están cerrados y limpia la superficie del ojo de todas las pequeñas partículas de polvo que puedan estar en contacto con él. También son, las que actúan cuando lloramos, ¿no? Cuando estamos mal, que nos fue mal en un parcial, bueno, así. Bueno, el sistema lagrimal es el conjunto de órganos para esto de la producción, la distribución, la secreción de lágrimas, ¿bien? Y que todo este flujo de lágrimas tiene un papel de nutrición y evita la deshidratación de la córnea, ¿bien? Para eliminar esos residuos, impurezas que se encuentran presentes en el ojo, como veníamos hablando, ¿ok? Estas lágrimas se van a liberar a través del canalículo lagrimal, que se va a encontrar en la esquina interna de los párpados, y el conducto como tal va a terminar su recorrido en la cavidad nasal. Esta sería la explicación de por qué cuando nosotros lloramos se nos tapa la nariz. ¿Vieron? Está todo conectado. Ahora, por último, hablando de ojo como tal, nosotros tenemos los músculos del ojo humano, ¿bien? Los músculos oculomotores. Dentro de la cavidad del hueso de la órbita, el globo ocular se mantiene y se pone en movimiento por los músculos oculomotores, ¿bien? Estos van a ser 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Los músculos rectos van a ser el recto superior, que va a ser aquel que guía el ojo hacia arriba, eleva nuestro ojo. El recto inferior, que guía el ojo hacia abajo, baja la mirada. Recto interno, que dirige la mirada hacia adentro, hacia la nariz, la aducción del ojo sería, y después el lateral, que lo hace hacia afuera. Entonces, recto superior hacia arriba, recto inferior hacia abajo, recto externo dirige el ojo hacia afuera, recto interno hacia adentro. ¿Bien? Ahora, los músculos oblicuos van a ser el número de 2, van a ser estos que vemos acá, este de acá, este de acá. ¿Bien? Estos serían los rectos, no se los marqué recién. Recto superior, inferior, externo, interno. ¿Bien? Y oblicuo superior, inferior. El oblicuo inferior
va a ser aquel que guía el ojo hacia arriba y hacia adentro, ¿bien? Lo orienta hacia la sien y mantiene la mirada fija elevada. Después tenemos el oblicuo superior, este de acá, que va a dirigir el ojo hacia abajo y hacia afuera, ¿bien? Orienta el ojo, claro, hacia abajo y hacia afuera, ¿ok? Entonces, acá es un poco confuso capaz porque uno esperaría lo contrario, pero sería justamente esa la forma de acordarse, lo contrario. Entonces, el oblicuo inferior guía el ojo hacia arriba y hacia adentro, y el superior hacia abajo y hacia afuera, ¿bien? Ahora, bueno, bien chicos, esto es como lo más importante, ya que después tenemos los otros sentidos, que bueno, que no los hablaremos mucho por cuestión de tiempo, es más que todo lo que es el ojo, el oído, estos órganos, los que teníamos que hablar porque son como los más complejos y ya el resto ustedes los tienen que profundizar. Por ejemplo, para darles el pantallazo, nosotros tenemos lo que es el olfato, aquel que, como ustedes saben, nos permite percibir olores. En la nariz encontramos los nervios olfatorios, que también se encuentran relacionados con el sentido del gusto. ¿Bien? Tiene que ver con la región nasal, que forma parte del sentido del olfato, el aparato respiratorio y vocal. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el sentido del gusto, que este actúa por contacto de sustancias solubles en la lengua, ¿bien? Podemos percibir sabores, incluso textura, temperatura, gusto, todo gracias a la lengua, ¿bien? Y gracias a las llamadas papilas que en ellas se encuentran, que vamos a encontrar de diversos tipos. Bien, tenemos las papilas llamadas fungiformes, foliadas, caliciformes, eso ustedes lo van a poder estudiar con más profundidad. Acá, por ejemplo, capaz les parece raro, pero bueno, miren, esta imagen de acá superior, esta sería la lengua, la estaríamos viendo una vista superior. Esto sería la continuación, la epiglotis, lo que sería la comunica con la laringe. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante. La epiglotis es la que se cierra para que pueda pasar el líquido o agua al esófago, para que no pase hacia la cavidad aérea, justamente, ¿bien? Esto sería toda la cavidad oral como tal, las amígdalas, etc. ¿Bien? Entonces, gracias a todas estas papilas, a la lengua como tal, nosotros podemos percibir los clásicos gustos que conocemos. El dulce, el salado, el ácido, el amargo, y que en realidad se dice que, por ejemplo, lo dulce lo percibimos con la punta de la lengua, el salado medianamente hacia los laterales, los amargos más en la parte posterior de la lengua, etc. Ya después, por último, tenemos lo que sería el sentido del tacto, ¿verdad? El órgano más grande del cuerpo humano podría decirse que es la piel y que es gracias a la que también podemos percibir todo esto del sentido del tacto, ¿no? Podemos percibir sustancias, objetos, texturas, etc. Todo a través de terminaciones nerviosas que encontramos aquí en la piel y de los cuales hay una amplia clasificación, ¿bien? Tenemos receptores de dolor, del tacto fino, de temperatura, etcétera. Por ejemplo, aquí en la imagen les dejé unos ejemplos, que por ejemplo, para el dolor tenemos las llamadas terminaciones libres, también llamadas nociceptores, ¿bien? Y lo que hacen es eso, es como les explicaba en un principio, cuando recibimos un estímulo de afuera, ¡pum!, el cuerpo lo recibe, traduce esa señal y se lo envía al cerebro. Y eso sería todo de órgano de los sentidos. Antes de terminar como tal, si alguno tiene una duda, quería comentarles esto. Este es el Atlas, para no tardarme tanto, este es el Atlas 3D que yo les hablaba en un principio. Yo les recomiendo, pero fundamental que los usen, de verdad les ayuda. Pueden ver todos los músculos y eso. Yo lo que les quería mostrar era acá, rapidito, el ojo como tal. Es increíble este programa porque tiene todo lo básico que necesitamos saber de anatomía y te muestra las estructuras y ustedes prácticamente, por así decirlo, jugando con el programa pueden aprender mucho. Entonces, fíjense que acá está todo lo que yo les estaba comentando del ojo.
y que incluso con este programa ustedes pueden ir sacando estructuras, viendo otras, etcétera, les da una breve descripción. Y bueno, lo que quería mostrar es que esto es como tal el globo ocular. Acá podemos ver el nervio óptico, sería este que marco acá, y que se fijan no está totalmente en el centro, sino que está un poco desviado, ¿bien? Después tenemos el tema de los músculos, los rectos, los oblicuos. Acá está el conducto lagrimal, ¿bien? Pueden ver irrigación, inervación. Fíjense que acá estaríamos hablando, acá se ve la córnea, el iris, estos son los músculos ciliares, bien, esta debe ser la retina, etcétera. Y ustedes pueden ir viendo en este programa todas las estructuras. Cuando veamos músculos, seguramente se los voy a volver a mencionar porque es tremendo el programa. Ustedes pueden ir sacando, poniendo todas las estructuras y etcétera, y así van aprendiendo. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, perfecto. Diana, hermosa la clase. Yo les quiero mostrar, me pongo un ratito la cámara porque les quiero mostrar una cosita nada más en relación a ojo. A ver, en relación a ojo, a ver ahí. Es importante cuando Diana mencionó el cristalino imagínenselo como si fuese una gelatina conforme, pero como una gelatina, que se estira y se acorta para lograr que el foco, el enfocado, esa cosa que yo estoy leyendo y estoy haciendo esto, el enfocado se hace con el cristalino. Entonces, por eso, cuando ustedes son jóvenes, con este elástico y está nuevo, funciona bien y yo puedo mirar acá o mirar allá o mirar más allá sin necesidad de estar haciendo fuerza para enfocar. Cuando se envejece, se produce el envejecimiento del cristalino, el cristalino se pone más duro y le cuesta mucho más moverse, entonces por eso es que el enfoque no lo hace el cristalino, sino lo que lo hace la persona con la mano, por eso tienen esa gente que están así y se están estirando así para leer mejor. ¿Bien? Lo han visto. La gente más grande, después de los 40 en realidad, que por ahí no quiere usar lentes, está estirando el brazo para tratar de hacer el enfoque que su propio cristalino ya no lo hace. Y acá les hice un esquema muy simple del ojo, no sé si lo ven ahí, a ver, bueno, miren, a ver ahí, si lo ven, bueno, esta es una cazuelita, pero quiero para que entiendan el ojo. En la superficie de la esclerótica están insertos los músculos, el músculo superior, el músculo inferior, el músculo externo y el músculo interno. Entonces, si ustedes tiran del músculo como si fuese una goma, ustedes tiran, el ojo se va a mover hacia adentro, si tiro el interno, se va a mover hacia afuera, si tiro el externo, se va a mover hacia arriba, si tiro el superior, y se va a mover hacia abajo, si tiro, acá les muestro, si tiro el inferior se mueve hacia abajo. Los oblicuos, la diferencia es que tienen un pliegue, no un pliegue, sino una disposición, se insertan en el ojo y después giran, ¿sí? Entonces, lo tengo acá arriba y cuando yo lo tracciono, el ojo, ven, se va hacia afuera y hacia arriba. Y si lo hago al revés con el otro, tracciono y el ojo, en vez de traccionar de forma hacia abajo directamente, yo tracciono y se gira hacia adentro y se baja. ¿Ven? ¿Lo entienden? Es básicamente eso. Es importante saber cuáles son las inserciones de los músculos. Recuerden, el de arriba, si lo tiro, el ojo se va para arriba. El de abajo, si lo tiro, el ojo se va para abajo. El interno, el externo. Y los oblicuos hacen ese movimiento diferente porque están como abrazando el globo ocular, pero después giran, la dirección de la fibra muscular gira y se fija en el hueso, entonces el movimiento que hacen es diferente. ¿Estamos? Bueno, respecto al oído, cuando habló Diana del oído interno, cuando ustedes ven la zona del equilibrio, esa endolinfa que ya decía, ustedes tienen células que tienen unas vellosidades que se mueven de esta manera con el líquido. Entonces, esa endolinfa se modifica con el movimiento de la cabeza. Si yo hago así, la endolinfa hace que se mueve y hace que esas vellosidades celulares se muevan en este sentido y le avisen al cerebro que mi cabeza se inclinó hacia la derecha. Si se hace al revés, yo giro la cabeza, la endolinfa se mueve las fibras, las cilias, perdón, y le avisa al cerebro que mi cabeza se movió hacia la izquierda. Cuando la persona tiene una inflamación en esa zona, una labirintitis, lo que pasa es esto, yo giro la cabeza así y la endolinfa se mueve después. Entonces el paciente tiene la sensación, el que ha tenido alguna vez vértigo lo sabe, tiene esa sensación de me siento y las cosas me giran así y vos te agarras de los muebles porque parece que te vas a caer y en realidad estás sentado, estás quieto.
O te acostás y las cosas te mueven, el mundo te gira. O, por ejemplo, vos girás la cabeza así y la cabeza ya está mirando hacia allá, pero tu cerebro tiene la sensación que la cabeza todavía está acá. Porque el movimiento de la endolinfa está alterado, la percepción está alterada porque hay una inflamación en la zona, entre otras patologías que puede haber. Pero ese es el famoso vértigo que ustedes pueden haber escuchado que alguien padece vértigo. Bueno, el problema está en el oído, que no es lo mismo el vértigo que el mareo, son dos cosas distintas. El vértigo es esta sensación que uno tiene cuando se acerca a alguna altura, esa cosa de que me voy a caer, esa cosa de que el mundo se mueve, eso es vértigo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Es muchísimo, así que no se queden, léanlo, vayan al ritmo porque si no se pierden un montón. Esta materia es demasiado grande, un día que no la estudiaste ya te atrasaste un montón. Y otra cosa que creo que se los dije en la primera clase, pero por las dudas se los recuerdo ahora, es una materia para rendirla rápido. No es una materia para dejar pasar mucho tiempo porque después te da mucho miedo rendirla. Entonces, si ustedes van estudiando al ritmo del que vamos en el año, es una materia que a lo mejor en 1 o 2 meses en el verano la preparan y se pueden presentar a rendirla el año que viene. Si dejan pasar mucho tiempo, como les digo, van a tener otras materias para estudiar y va a llegar un punto donde se forma un cuello de botella y no pueden seguir cursando y no pueden seguir rindiendo porque deben anatomía. Y para estudiarla solo después de 3, 4 años de cursado es una materia muy difícil. Así que la consigna es vayan todos los días estudiando un poco y si sienten que son unos nabos y no saben nada, nos pasó a todos, no se preocupen, es un sentimiento compartido, así que sigan estudiando, que siempre van a poder. Si pudimos nosotros, ustedes también. Es cuestión de esforzarse en el día a día nada más. ¿Algún comentario, alguna otra cosa? Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. No, yo por mi parte nada, creo que es importante lo que usted dice, profe, y ustedes chicos tómenlo en cuenta ya el año que viene, cuando cursen segundo van a tener materias que necesitan el final de anatomía para cursarlo y se les van a terminar juntando todos si no lo rinden y es cuestión de que se sienten, estudien, aprovechen su verano, en serio se los digo, aprovechen su verano estudiando que no, la sensación, y capaz alguno ya debe haber rendido al final, la sensación de rendir un final y aprobarlo, saber que estudiaste un montón, es increíble, saber que tenés esos conocimientos, que es lo importante. Después, también por unos mensajes que vi en el grupo, no se queden con las dudas, si hay algo que no entiendan, díganlo, y es más, hasta lo recomendable sería que lean antes de la clase el tema, si vienen con dudas y las podemos resolver entre todos. Y es como dice la profesora, no sientan miedo ni de preguntar, no, todos la verdad estuvimos en la misma posición, yo estuve ahí también, de que no entendía nada, era muy complejo, mucha información de golpe, así que es así, es estudiar y confianza en ustedes mismos, así nomás. Bien. Bueno, acuérdense, la semana que viene ya empiezan a dar clases ustedes, así que el que tiene preparada una vértebra, recuerden, 4 o 5 minutos, presenten la vértebra, cuéntenos, explíquennos qué es la vértebra como si nosotros nunca hubiésemos visto una. Esa es la idea de la clase. Los que tienen que preparar, acá me pregunta Agustín, los que tienen que preparar los videos, esas 4 clases que están en verde son videos que van a preparar en su casa, tienen un mes para prepararlos, tienen que conseguir la pieza anatómica y explicarla de la forma que a ustedes les resulte más cómoda. Con plastilina, como habló una compañera, explicando, mostrando las estructuras para que veamos la textura y la forma que tienen en la vida real, cada uno lo que le resulte más cómodo. Si alguno tiene alguna cirugía, que le hicieron una cirugía y tiene el video y lo quiere compartir, lo compartimos. Todo depende, alguna tomografía, algún estudio que quiera compartir, lo puedo ir compartiendo por WhatsApp con Diana y cuando surja alguna duda lo vamos charlando y nos van preguntando. Creo que no había más preguntas por acá. Bueno, los que ya tienen la clase asignada la semana que viene, la clase se va a estructurar. Línea general, Diana, si querés vos podés preparar las generalidades de columna, cuántas vértebras son, cuál es las curvaturas, ¿te parece? Sí, profe. Dale, bueno, vos te encargas de eso, después va a hablar cada uno de los chicos que tenga una vértebra, le vamos a dedicar 5 minutos, va a explicar cada vértebra y después yo voy a dar la parte más difícil que son los plexos nerviosos, que
tomen una buena merienda porque el plexo nervioso es un tema, así que vamos a tratar de explicarlo que sea lo más fácil posible. Nos vemos la